children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. No esperar que tu hija, cuando la traes, está aquí en el estudio, es como que no está pensando... Está como si mirara Peppa Pig. Igual te pareces o algo. Sí, primero te mira a ti, ahora me mira a mí, pero no cambia ni un solo gesto. Sí. Bueno, seguro que no es un robot, ¿no? Estábamos llegando y se había echado una siestecita y igual ahora se ha despertado y está así como contemplativa. Yo recomendaría que cambiara de osito, porque lleva con el mismo osito 1 año y medio. Sí, el osito, la verdad es que hay que lavarlo. Ositos, tengo 8 ositos iguales. Es el mismo, pero lo traes... Sí, tengo 8 ositos para ir... Va rotando. Son baratos, ¿eh? Mira cómo mira. Ha entendido la palabra osito, yo creo, ¿no? Pere Estupiñán es padre, es químico, bioquímico y conductor en la 2 del Cazador de Cerebros, y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del País. Notición científico esta semana, por cierto, con sello español. Es equipo de oncólogos del Hospital Vall d'Hebron que ha creado un fármaco que evita la metástasis y activa el sistema inmune para reducir el tumor. Esto es lo de siempre. Das esta noticia y preguntas, ¿para cuándo? Claro. Pues estamos en ensayos clínicos de tipo 1, o sea, han empezado ya con 41 personas, así que si el ensayo va bien y no hay toxicidad, que no lo sabemos todavía, pues podríamos estar hablando de 4 o 5 años para completar un ensayo de fase 3. Hay ocasiones en que un fármaco va tan bien en una fase temprana, en fase 2, que se suspende el ensayo clínico por razones éticas, porque si claro, los médicos ven que está funcionando en el grupo que está recibiendo el fármaco y está dando a la mitad de las personas placebo, claro, a una persona que está en riesgo de muerte en pocos meses, pues se suspenden los ensayos y se da el fármaco a toda la población del ensayo. Pero, en fin, es muy importante no lanzar las campanas al vuelo en estos casos. El avance es muy prometedor. Los estudios en ratones han sido muy prometedores. Tiene una lógica muy sólida detrás, porque está utilizando el mismo sistema que usan las células del feto para protegerse del ataque inmunológico de la madre. Es una proteína que se llama LIF, el factor de inhibición de la leucemia. Olvidémonos del nombre porque nos vamos a liar. Y cuando LIF está alto en una célula, el sistema inmune deja de reconocer a la célula. Esto es muy bueno para el embrión, pero es muy malo en el caso del cáncer porque es una estrategia que usan las células tumorales para escaparse del ataque del sistema inmune. En fin, dicen que el fármaco genera una memoria inmune. ¿Significa eso que entrena al cuerpo para no recaer, entonces? Sí, de hecho el sistema de memoria inmune es el mismo que nos permite vivir sin que nuestras propias defensas ataquen a nuestras células. Esta es toda una estrategia que no es súper nueva, pero es un poco toda esta idea de hacer que el sistema inmune sea el que luche contra el cáncer. La inmunoterapia, sí. La inmunoterapia. Es Y esto sí que revoluciones. Es verdad que este fármaco en concreto es muy prometedor, no es un avance cualquiera. Es verdad que tiene que pasar unas fases de ensayos clínicos para comprobar que no genera efectos secundarios y que es eficiente, pero sí que en los últimos años han aparecido fármacos similares que sí que están funcionando contra algunos cánceres. Este en particular es contra el de páncreas, ovario, pulmón y próstata. Claro, los que tienen más expresados esa proteína. Sí, son los más agresivos. Por ejemplo, el gliioblastoma es un cáncer cerebral muy agresivo, cáncer de páncreas sabemos todos que es muy agresivo, los cánceres de ovario más agresivos y de pulmón, precisamente porque tienen muy activada esta proteína LIF y de manera que escapan al sistema inmune. Así que son solo unos pocos tipos de cánceres, pero son muy importantes. Oye, hay otra noticia que tenemos sobre la mesa de esta semana. Hablábamos no hace mucho de aquel científico chino que anunció y luego desanunció un avance. Ahora es un ruso. Sí, sí, de hecho ha hecho exactamente lo mismo. Recordemos que en noviembre la noticia era que habían nacido 2 niñas modificadas genéticamente en China. Este científico ruso tiene toda la intención de seguir con estos experimentos.
En primer lugar, pero todavía no hay embarazos ni niños, ¿eh? Pero tiene algunos embriones ya hechos, en primer lugar con lo mismo que fue en el caso chino para hacer a los niños inmunes al virus del SIDA. Y también tiene en cartera otra serie de proyectos contra las cegueras hereditarias, el enanismo, cuando los dos padres tienen la misma mutación que causa enanismo, sorderas hereditarias, etcétera. En fin, tiene todo un programa que dependerá ahora de las autoridades sanitarias rusas, que por lo que vemos no están muy tranquilas con esto. Bueno, este es el tema clave, ¿no? La edición genética de embriones humanos en algunos países, Estados Unidos, de Europa, pues está prohibida, pero no tienen herramientas para evitar que eso que consideramos que éticamente es problemático, porque esos recién nacidos pueden tener muchos otros problemas y aparte se pueden generar problemas de desigualdad entre personas que tienen acceso a esto. Y no, tiene varias razones por lo que es éticamente reprobable, pero que igual en Rusia o en China no hay legislación sobre este tema. Bueno, la legislación depende de cada país. Si la ética es universal, como yo creo, la bioética debería ser universal también. Y se está hablando que las Naciones Unidas, que la OMS intente hacer algo al respecto. Ponte de acuerdo para firmar un tratado como el de París o el de Kioto en cuestiones de bioética imposible. Sí, pero siguiéndolo un poco mejor, a ser posible. Tenemos como siempre un número de teléfono para que hagan preguntas, si hay tiempo al final, un par de minutos a Pera y a Javier, o pidan su opinión. Es el 638-855-349. Nos pueden llamar, nos pueden escribir o nos pueden mandar una nota de voz, es un número de WhatsApp. Es el 638-855-349. No ocurre todos los días que una serie sobre un desastre nuclear relacionado de alguna manera con la ciencia se cuele entre las mejor valoradas, no de la temporada, sino de la historia. Quien dice que puede ser la mejor. ¿Cuántas veces os han preguntado a vosotros por Chernóbil o por el plutonio o por los medidores de radiación, que dónde se compran? A mí, yo cuando recibo una llamada de teléfono suele ser de algún acreedor. A mí de Chernóbil alguna vez, pero a mí yo estuve en Fukushima después creo que lo comenté una vez aquí en el espacio. Pero no fuiste tú el que causaste el accidente. Yo fui después del accidente con una delegación de periodistas científicos que habían invitado a los japoneses para visitar cómo estaban desmantelando porque claro, ese material después del accidente todavía tiene radioactividad y a ti te ponían con un montón de protección y tal, pero veías operarios 8 horas al día allí quitando material que te daba un poco de cosa, ¿no? Y dices, a mí he estado 2 horas y me miden el antes y después de la radiación, pero ¿y esta gente que está aquí? Aseguran que evidentemente no están no afecta a sus probabilidades de cáncer y todo eso, pero sí que es espectacular el pensar cómo ocurrió en este caso Fukushima. Bueno, Chernóbil fue todavía más salvaje, ¿no? Pero sí, bueno, te pone un poco de alerta. ¿Tú lo has visto, Javier, la serie? No la he podido ver, ya lo siento. Pero vamos, ya te la cuento, acaba mal, ¿eh? Que lo sepas. Da un poco de cosa pensar cómo se intentaba casi limpiar el desastre nuclear más importante de la historia con una escoba o con gente que llevaba pues eso, palas y carretillas y al final pues ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Es curioso porque nos hemos planteado si realmente existe un turismo para ese tipo de sitios y casualmente hay muchas fotos en Instagram, según parece, de gente que se cree que es buena idea ir cerca de Chernóbil a sacarse una foto con la central nuclear detrás. Y eso lo pones en Instagram con tu bolso del Louis Vuitton bien colgado y parece que queda muy bien. Sí. Bueno, hay gente para todo. Aquí, bueno, yo también hago cierto turismo científico, que voy a road trip por Estados Unidos y se me ocurre ir a Los Álamos o ir a ver lobos en Yellowstone con un experto en lobos. Cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Es la foto, ¿no? El selfie ese, el colgarlo en Instagram con una amplia sonrisa enseñando tus 48 dientes y a ser posible un hombro también, a ver si tienes un montón de likes. Sí. No es el mero hecho de visitar, no sé. Uno si va a Nueva York, es fácil que vaya a ver ¿cómo se llama el edificio? El Liberty Tower ahora. Liberty Tower. ¿Dónde estaban las Torres Gemelas? Bueno, sí, la zona cero, por supuesto. Uh-huh. Estaba hablando de algo mucho más antiguo, que es el asesinato de John Lennon. Ah, vale, el Dakota Building. El Dakota Building.
pues todo el mundo va ahí a la Cota Building a ver eso. Bueno, hay que entenderlo también. Otra cosa es que luego pretendas... Antes enseñábamos las diapositivas a los cuñados y ahora las vertemos en las redes. Claro, pero no hay que olvidar que en Chernóbil hay ciudades a las que todavía no se puede regresar, ni se podrá regresar, creo que en los próximos 24.000 años, y que esto conlleva un riesgo, y que esa gente ha decidido que el coolness que le da esa fotografía supera el riesgo de lo que hemos visto en la serie, ¿no? De que dentro de poco tiempo pues a lo mejor tengan algún tipo de cáncer. En Radio Barcelona nos escucha Elsa Soro, que es doctora en comunicación, investigadora de estudios turísticos y profesora en el Centro Universitario Hostelea. ¿Cómo estás, Elsa? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, por aquí. Los expertos llamáis a esto turismo oscuro, ¿no? Sí, bueno, digamos que la etiqueta, la denominación turismo oscuro, vino desde Inglaterra, desde unos investigadores británicos que en los 90 pusieron, ¿no?, una denominación a todas esas prácticas que en realidad existían ya desde siempre, ¿no? Pensamos a la práctica de ir a ver los leones en el Coliseo, ¿no? Todas esas prácticas relacionadas con la visita o con la experiencia de la muerte, la visita a sitios y lugares relacionados con las catástrofes, con la muerte, con la tristeza. Entonces sí que se ha necesitado desde la academia poner un nombre a esto, aunque sí efectivamente la etiqueta, ¿no?, la denominación, y como todas, ¿no?, pueden ser tanto demasiado incluyentes o demasiado excluyentes. Claro. De todas maneras, sí que, y digamos que los mismos investigadores la definen un poco frágil, ¿no?, como etiqueta, porque, bueno, ¿hasta dónde es turismo cultural visitar un memorial? ¿Hasta dónde es turismo de aventura? Todas esas experiencias de las que estáis hablando, ¿no?, como, bueno, con Chernóbil en primer lugar. ¿Y hasta dónde es turismo oscuro? Se trata más bien de organizar una serie de prácticas que más bien responden un poco a la necesidad, ¿no?, de este turista contemporáneo que ya no se queda contento con visitar, con ver, sino que lo que quiere es, como estabais comentando, la adrenalina, el riesgo y la aventura, las sensaciones. La tontería, bueno, Exacto, sí, también, y la tontería, que bueno, que también es algo que atraviesa, ¿no?, un poco la imagen parte de la naturaleza humana. Sí, claro. sí, y también de los turistas, como vamos, de todos. Creo que no eres muy amiga de los rankings, pero hay un informe que publicasteis el año pasado sobre turismo oscuro, y ahí citabais los destinos más cotizados en este mapa de catástrofes naturales y de sitios de desastres. ¿Te acuerdas de cuáles son? Sí, bueno, eso de los rankings efectivamente depende mucho de las fuentes, ¿no?, de los indicadores. Muchas veces los rankings depende de quién paga para, digamos, crearlo. Efectivamente, ese ranking en realidad se refería más bien a cómo los blogs de viaje están marcando tendencia, ¿no?, en materia de turismo oscuro, porque son lugares donde se narran experiencias de los mismos, digamos, de los mismos turistas. Entonces, pues sí que salen top 5, top 3, top 10. Y bueno, había uno en particular que trataba de los destinos oscuros más cotizados en Europa, donde lo que sí que me acuerdo es que la ciudad de la central nuclear en Ucrania estaba en el primer sitio. Claro. Y esto antes del lanzamiento, del auge de la serie. Así que ahora habría que actualizarlos, pero digamos que ya estaba bastante bien actualizado antes de la misma serie. Es decir, porque los tours de Chernóbil organizados por agencias de viajes han existido ya desde unos años, y ahora imagino, no tengo datos a la mano, pero imagino que vamos que eso ya esté en un auge total, digamos. Es curioso, ¿no?, que el ser humano provoque, incluso con su comportamiento, al menos en el futuro va a pasar, ¿no?, catástrofes naturales, y que luego el ser humano vaya a ver los restos de esas catástrofes. Sí, es un poco, no sé, contradictorio, ¿no? Pero ¿y cuál es cuál es en el fondo la motivación de este tipo de turismo? O sea que... No es científica, desde luego. No, pero debe tener algún factor psicológico el querer desmarcarse de lo convencional, pero que puede ser una parte, pero luego ir a este tipo de turismo oscuro en lugar de otro, científico, digamos, que tampoco es convencional.
Sí, digamos que hay una contradicción porque todo el factor riesgo de una manera siempre es un riesgo controlado, ¿no? Pensamos, estaba leyendo un poco en esas agencias, ¿no? Donde, digamos, hay muchísimos comentarios y review en TripAdvisor donde se asegura que el tour de Chernóbil ha estado súper bien y súper seguro. Por un lado hay esa motivación, que es una motivación más ligada a la necesidad de sentir, ¿no? De sentirse vivo quizás, pero siempre en un entorno controlado. Bueno, otras motivaciones también podrían ser ligadas más, bueno, a un interés, a una curiosidad, sobre todo en el caso, y también a una necesidad, ¿no? De tipo un poquito más educativo, ¿no? Pensamos a las visitas en los memoriales, o sea, en sitios que como por ejemplo un campo de concentración. Claro, exactamente, es exactamente lo que pensaba. Bueno, digamos pero eso no es turismo oscuro, ¿no? Eso es un interés legítimo. Sí, cultural. Cultural, sí, ¿no? Cultural y educativo. A mí, pues sí que el viaje del instituto fue precisamente en un campo de exterminio, así que en ese caso ya yo han pasado muchísimos años, en esa época no sabía que iba a hablar de turismo oscuro hoy, pero Sí. y eso sí, los que estabais comentando de los selfies es también un tema muy clave, un tema muy interesante a analizar, porque por quien le interese, ¿no? La relación entre medios de comunicación, dispositivos mediales y mediáticos y lugares, ¿no? Y es muy, digamos, obviamente la primera reacción es un poco el abominio, ¿no? Nos parece hacernos una foto delante de un campo de exterminio, pero sí que esto refleja la práctica turística, ¿no? Y el mundo del que vivimos. Claro. Exacto, y que no cambia, ¿no? Según el lugar. De hecho, hay un documental muy interesante de un director bielorruso, pero que vivió en Ucrania precisamente, presentado en Venecia, creo en 2016, que se llama Austerlitz, donde, digamos, el director puso una cámara fija en diferentes campos de exterminios, y lo que se ve durante el documental es simplemente la vida, el fluir, ¿no? De la visita de los turistas a esos lugares donde pues hay de todo, ¿no? Hay los selfies, hay momentos un poco más de reflexión y hay la frivolidad típica de la práctica turística. O sea, el objetivo no es denunciar, ¿no? Esas prácticas, simplemente, bueno, hacen parte de lo contemporáneo, digamos. Muy interesante. Elsa Soro, doctora en comunicación, investigadora en estudios turísticos, profesora en el Centro Universitario Hostelea. Gracias, Elsa. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego, adiós. Curioso porque cuando el volcán islandés Grímsvötn entró en erupción en 2011, Iceland Air publicó un comunicado animando a visitar el lugar y vendiendo vuelos cuando todavía no se habían limpiado las cenizas. Para poder verlo bien desde el aire. Claro, ¿no? estamos ya en un mundo en el que seguramente en el próximo accidente nuclear pues podemos contratar un viaje para verlo en directo en primera verlo fila. en directo, claro que sí. En fin, Javier San Pedro, Pera Estupiñá, gracias por venir, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.